Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Un trauma grave puede provocar comportamientos y sentimientos negativos, incluso cuando el trauma no sea el suyo. Muchas personas tienen problemas emocionales. Algunos tienen miedos irracionales, exhiben hábitos destructivos o se sienten atrapados en relaciones poco saludables. Si alguna vez te has enfrentado a problemas como estos, podrías pensar que eres el culpable, que eres la fuente de tu confusión emocional. Pero, a menudo, ese comportamiento poco saludable se debe a un trauma que, en cambio, usted experimentó, directa o indirectamente, a través de su familia. Los eventos traumáticos, como la separación temprana de la madre o un acto de violencia, pueden afectar profundamente a una persona. Estos eventos no solo causan estrés y miedo, sino que también pueden cambiar el comportamiento de una persona. Es importante destacar que si una persona no puede resolver los síntomas de dicho trauma, podría suprimirlos y, como resultado, desarrollar patrones de comportamiento poco saludables. Peor aún, esas personas pueden incluso transmitir los efectos del trauma a la siguiente generación. En resumen, puede ser portador de síntomas de trauma en su vida que no experimentó. Es posible que tengas sentimientos recurrentes o que muestres comportamientos que no son el resultado de ningún acontecimiento en particular de tu vida. Uno de los pacientes del autor, por ejemplo, tenía un miedo abrumador a morir. Tenía una claustrofobia grave y temía no poder escapar de una situación de vida o muerte. Describió la sensación como: no puedo respirar, no puedo salir, me voy a morir. La paciente no reaccionaba al trauma de su vida, sino a la experiencia de los familiares de su madre, de quienes más tarde supo que habían sido asesinados en una cámara de gas durante la Segunda Guerra Mundial. Un trauma grave como este puede ser tan poderoso que sus ecos pueden afectar a personas que personalmente no lo han experimentado. Pero, ¿cómo puede ser exactamente este el caso? Los traumas personales pueden transmitirse a generaciones sucesivas a través de los genes y del comportamiento. Incluso si no sabes mucho sobre el pasado de tus padres o abuelos, las vidas que vivieron y los traumas que experimentaron también pueden afectarte. De hecho, los traumas del pasado pueden llevar a patrones de comportamiento que pueden afectar profundamente la dinámica familiar. Sabemos que las personas a menudo ocultan los efectos de eventos dolorosos o traumáticos. Sin embargo, es importante que encontremos una manera de resolver los efectos del trauma. Si no lo hacemos, las familias pueden encontrarse en un círculo vicioso de sentimientos traumáticos heredados. La muerte de un hijo es un hecho traumático para una pareja, por ejemplo. Sin embargo, si la pareja se niega a afrontar la realidad de la situación, reprimiendo sus emociones dolorosas, es probable que proyecten este trauma en su segundo hijo. Nuestra biología también puede verse afectada por eventos traumáticos. Las investigaciones han demostrado que los pensamientos y las emociones pueden alterar el código genético o ADN de una persona. Esto significa que una persona que sufre un trauma puede transmitir genes traumatizados a sus hijos. Según Bruce Lipton, biólogo celular de la Universidad de Stanford, emociones como el miedo o la ira pueden alterar bioquímicamente la expresión genética de la descendencia. El trauma también altera las hormonas del estrés, y los padres también pueden transmitir estos cambios a los niños. Rachel Yehuda, investigadora de la Escuela de Medicina Mount Sinai de Nueva York, estudió a los supervivientes del Holocausto con trastorno de estrés postraumático, TEP. Descubrió que los niveles de la hormona cortisol eran atípicamente bajos en los cuerpos de los supervivientes del Holocausto y los veteranos de guerra. En general, el cuerpo aumenta los niveles de cortisol después de un evento traumático en un intento de normalizar los sistemas del cuerpo. Sin embargo, las personas con trastorno de estrés postraumático suelen tener niveles crónicamente bajos de cortisol y, como resultado, pueden transmitir este rasgo a sus hijos. En general, el trauma no solo afecta a una persona, sino potencialmente a toda la familia. Por lo tanto, cuando se trata de identificar y superar el trauma,
también debemos examinar a la familia. Resolver las relaciones entre padres e hijos es clave para romper el ciclo del trauma. Incluso si tuvieras un maestro favorito, un amigo cercano o quizás alguien en tu vida que consideraras tu héroe, estas personas probablemente no afecten a quién eres ni a cómo te sientes contigo mismo tanto como tus padres. Simplemente, los padres tienen la mayor influencia en la vida de un niño. ¿Por qué es este el caso? La relación con tus padres moldea quién eres. Tus padres te traen a este mundo, y la fuerza vital que te dan continúa después. Hay 4 formas en que se puede interrumpir una relación entre padres e hijos, llamadas 4 temas inconscientes. Se trata de una relación hijo-padre excesivamente dependiente, el rechazo de uno de los padres, una ruptura en la relación con la madre, y un trauma heredado de un miembro de la familia. Si sufre un trauma o problemas emocionales, debe examinar sus antecedentes familiares y los acontecimientos de su primera infancia. Hacerlo podría ayudar a explicar lo que está sucediendo en tu vida emocional hoy en día. Hay preguntas que le ayudarán a determinar si su experiencia se ajusta a uno o más de los 4 temas inconscientes. Si te preguntas si experimentaste un vínculo interrumpido, por ejemplo, analiza los acontecimientos del embarazo de tu madre, si podrías haber sido adoptada o si te separaron de tu madre antes de cumplir los 3 años. El enfoque lingüístico básico, un proceso terapéutico para resolver problemas psicológicos a través del lenguaje, también puede ayudar a descubrir un trauma reprimido. Los descriptores básicos son un componente clave del enfoque del lenguaje central. Puedes identificarlos con ejercicios, como describir a tu madre o a tu padre para aprender mejor lo que sientes por ellos. Si dices algo como mi madre fue abusiva, puedes pasar al siguiente paso, que consiste en anotar un hecho por el que la culpes. Ejercicios como estos pueden ayudarlo a identificar problemas específicos en sus relaciones, para que pueda comenzar a abordarlos y, en última instancia, resolverlos. Descubra los miedos o traumas subyacentes encontrando el lenguaje adecuado para arrojar luz sobre su verdadera naturaleza. Es común tener miedo a las arañas o a las serpientes, pero también hay muchos miedos menos comunes. Y los miedos menos comunes suelen tener su origen en traumas del pasado o del pasado de su familia. Debemos ser exigentes con el lenguaje que utilizamos para describir los miedos ocultos porque a menudo no tenemos palabras sencillas para describirlos, especialmente cuando el miedo proviene de un trauma de la primera infancia o de un trauma heredado. Sigmund Freud escribió sobre la compulsión a la repetición, o cuando una persona trata inconscientemente de sacar a la superficie su trauma reprimido mediante un comportamiento repetitivo. Nuestra memoria o incluso la ausencia de memoria pueden alterar las experiencias pasadas, por lo que es importante utilizar Core Language para identificar el origen del problema. Uno de los pacientes del autor opinó que el mundo no es un lugar seguro. Tienes que esconder quién eres. La gente puede hacerte daño. Esos pensamientos, su idioma principal, tenían sus raíces en la experiencia de su tía abuela en el Holocausto. Su trauma heredado la controlaba. No puedes superar tus miedos hasta que sepas específicamente cuáles son. Así que descubre tus miedos encontrando primero tu queja principal. Su queja principal es una frase que describe su miedo o fobia actuales, como estoy fuera de control en este momento, y tengo miedo de lo que pueda hacer. A continuación, identifique su oración central o el resultado que podría resultar si su miedo se hace realidad. Podría ser haré daño a mi hijo o mi pareja me abandonará, por ejemplo. Una vez que haya encontrado su queja principal y su sentencia principal, podrá empezar a trabajar en el vínculo entre sus miedos y la historia de su familia. Tus miedos más profundos pueden ayudarte a encontrar la fuente del trauma en tu historia familiar. Los miedos son como señales. Nos guían a través de los acontecimientos, y nos guían hasta la fuente de nuestro dolor. Entonces, ¿cómo podemos encontrar estas señales y seguirlas en el camino hacia una mejor salud mental? Puedes descubrir la raíz de un problema prestando atención a tus síntomas. Utilice el enfoque del lenguaje principal para hacer preguntas que le ayuden a crear su mapa del idioma principal.
Un mapa lingüístico básico se compone de 4 componentes: la queja central, la oración central, los descriptores principales y el trauma central. Cada componente sirve como una señal que señala los acontecimientos de su historia familiar. Esos eventos nos dicen qué es lo que tememos y por qué les tememos. Encuentra tu trauma central examinando tus miedos y ansiedades más profundos, así como tu relación con tus padres. La nieta de un superviviente del Holocausto, por ejemplo, sentía que se iba a vaporizar, y que su cuerpo se incineraría en segundos. Ese lenguaje indicaba que la persona había sido afectada por un acontecimiento profundamente traumático en el pasado de su familia. Cuando analizó su historia familiar, descubrió que su principal trauma era que sus familiares fueron objeto de exterminio como parte del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Puede utilizar la información que obtiene de su mapa de idiomas principales de 2 maneras. La primera es a través de preguntas transitorias, o preguntas que utilizan el miedo como una herramienta para descubrir patrones en la historia de su familia. Si una persona tiene miedo de hacerle daño a un niño, por ejemplo, una pregunta transitoria podría ser: ¿alguien de su familia se culpó a sí mismo por hacerle daño a un niño? O tal vez, ¿alguien de su familia se sintió responsable por la muerte de un niño? La segunda es crear un árbol genealógico. Rastrea tus antecedentes familiares 3 o 4 generaciones atrás y coloca cualquier evento traumático junto al miembro de la familia que lo experimentó. Un evento traumático puede ser la muerte prematura de un ser querido, la exclusión de la familia debido a una disputa o un acontecimiento sociopolítico importante, como un genocidio. Libérate del trauma heredado haciendo las paces con tu pasado y el de tu familia. Un problema es mucho más fácil de resolver una vez que se ha identificado. Identificar el trauma es el primer paso para superarlo. Crear un nuevo lenguaje visual y verbal que te permita comunicarte contigo mismo es una parte importante del proceso de curación. Cuando reconoces que el trauma de un familiar te está frenando, puedes trabajar para romper el ciclo, de modo que el trauma termine con tu generación. Para ello, debes utilizar ejercicios escritos, visualizaciones, ejercicios de respiración, tu lenguaje personal y frases curativas. Las frases sanadoras le ayudan a reconocer su dolor, y el dolor de las personas que sufrieron el trauma original. Las oraciones son poderosas. Si repites una oración negativa como soy un fracaso una y otra vez, empezarás a creértelo. En cambio, las oraciones curativas funcionan para inculcar sentimientos positivos. Una oración sanadora podría ser, en lugar de revivir lo que te pasó, prometo vivir mi vida plenamente. Otra podría ser: estos no son mis sentimientos. Los he heredado de mi familia. También puedes probar una acción sanadora, como encender una vela en memoria de alguien de tu familia con quien te hayas distanciado. Un acto ceremonial podría ayudarlo a encontrar una conexión emocional segura con esa persona, un paso hacia el perdón o la aceptación. Las frases sanadoras también pueden ayudarte a sanar la relación con tus padres. Esta relación desempeña un papel clave en su proceso de curación, especialmente si su trauma proviene de la primera infancia. Usar una frase sanadora como aceptaré tu amor como tú lo des, no como lo espero es útil, incluso si tus padres han fallecido. Esta oración te permite aceptar y perdonar las faltas de tus padres. Aceptar tu lucha, comunicar tu lucha con el lenguaje correcto, y aceptar también las dificultades de otras personas son partes importantes de la curación de una relación.